Amigos, buenos días, bienvenidos a la emisión nacional de 24 horas, son las 7 en punto de la mañana. Nosotros estamos listos para informarles en este 25 de agosto. Hola Liz, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Milton, el gusto es mío, amigos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 24 horas en la que tendremos también a los protagonistas de la noticia. Contarles quiénes nos van a acompañar. Sí, y en el análisis de este veto mixto parcial realizado por el presidente a la Ley de Comunicación, vamos a estar con el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, Francisco Rocha. Pero también vamos a hablar de cómo va la reactivación económica en el país, el riesgo país que aumenta, las inversiones que disminuyen. Este análisis lo haremos con el economista Alberto Acosta Burneo. Así es, 7 de la mañana con 1 minuto y vamos a empezar a revisar las principales noticias del momento. Enviaremos a la Asamblea el veto parcial a la Ley de Comunicación que fue fortalecido con el aporte de periodistas, representantes de medios de comunicación y organismos internacionales que promueven la libertad de expresión. Así anunciaba el presidente Guillermo Lasso el día de ayer en un evento en la Universidad de las Artes el envío del veto parcial mixto a la Ley de Comunicación, con lo que dice él, pues busca cubrir esa necesidad que hay en el país de tener una prensa libre, que haga periodismo, que pueda investigar y contrastar información. Así es, 17 objeciones por inconstitucionalidad que deberán ser pronunciadas, resueltas por la Corte Constitucional, fueron enviadas por el Ejecutivo, además de 34 objeciones presentadas por inconveniencia. La Asamblea Nacional necesita 92 votos para ratificarse en el texto original y mantener la idea con la que salió de la Asamblea hacia el Palacio de Carondelet. Y lo que decían también, incluso en una reunión que se llevó después en Quito, que estuvo presidida por el secretario jurídico Fabián Pozo, es que lo que se busca con este veto parcial mixto es que no regrese al país una ley mordaza que persiga a quienes opinan diferente. Básicamente lo que busca esta objeción del presidente de la República es quitarle todos los poderes que se le estaba dando en el texto original a la Defensoría del Pueblo para ser una entidad sancionadora, y muchos la relacionan con la ex Supercom, una entidad perseguidora sancionadora. Escuchemos también lo que dijo Fabián Pozo. Un texto de ley de reforma a la Ley de Comunicación que más bien pretendía resucitar de entre los muertos una especie de Supercom zombie. Que lo estratégicamente correcto es zanjar los temas de fondo en el veto de inconstitucionalidad y enviar un texto razonable, equilibrado a la Asamblea en los demás temas. Con ello, zanjar para siempre el debate sobre la censura, de manera que no tengamos recurrentemente que enfrentarnos a los zombies de la Supercom. Juicio político sin votos seguros todavía, o por lo menos un panorama claro en la Asamblea sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Por eso hay intensas negociaciones y cabildeos que buscan los votos para destituir a los vocales del CJ. Bueno, y también dentro de eso se hacen acusaciones. Ayer desde la bancada algunos miembros de la izquierda democrática dijeron haber recibido llamadas como una especie de lobby por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para que se dé, se cuente con esos votos para la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, cosa que fue negada por Iván Saquicela, quien incluso dijo que ponía su teléfono celular a disposición de las operadoras para que puedan cotejar esa información de que fue él quien recibió esta llamada y no lo contrario. Recibí un mensaje y le devolví la llamada. ¿Y qué le dijo el presidente de la Corte? Bueno, en realidad le llevé las inquietudes que tienen los compañeros asambleístas, el temor que se está cirniendo en este momento de que vaya a haber un proceso, revisión de procesos. ¿También se reunieron con el Consejo de la Judicatura para disipar estas inquietudes o no? No lo hemos hecho,
No voy a permitir que se afecte mi buen nombre y mi dignidad. Aseguro, él me llamó y yo le devolví la llamada. Esa es la verdad. Autorizo que la telefónica, la operadora de teléfono, pueda certificar ese día y esa hora qué llamadas hubo de mi número telefónico y del número telefónico de él. Pero no solamente se habló ayer de esas llamadas que se realizaron o que se recibieron, sino que desde las bancadas del Partido Social Cristiano y de UNE se habló también de la venta de notarías hasta por $20.000 como parte de las gestiones para que no prospere ese juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, y dijeron que los miembros del Consejo de la Judicatura tienen en algunos asambleístas sus propios operadores. Bueno, lo cierto es que no está fácil que los vocales del Consejo de la Judicatura sean destituidos. Primero, recordemos que el Pleno deberá decidir si es que hay o no interpelación, porque la Comisión de Fiscalización no tuvo los votos para archivar este procedimiento. Necesitan 92 votos para que sean destituidos los vocales del Consejo de la Judicatura, y esos precisamente son los que busca la oposición. Los que parece sí hay, Milton, son los 70 que se requieren para tratar ese informe. Ya la sesión ha sido convocada para este lunes y ver de ahí en adelante qué pasa, ¿no? Pero escuchemos lo que dijeron representantes de las bancadas del Partido Social Cristiano y de UNES. ¿Quién está comprando conciencias y qué les están ofreciendo? Bueno, aquí es claro para los que nos han ofrecido. El Consejo de la Judicatura tiene operadores dentro de la Asamblea, operadores los mismos asambleístas. Se están entregando notarías dentro de la Asamblea Nacional, ofertando estas notarías, ¿en cuánto? En $20.000. No nos vamos a prestar al juego de que se destituya a estos señores porque dicen que han designado jueces temporales que han dictado 10 sentencias emblemáticas contra el correísmo y sus amigos. Bueno, y como parte de todo este proceso de búsqueda de votos, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, llamó a los asambleístas del bloque de Pachacutic a apoyar el avance del juicio político contra los vocales de la Judicatura. Él decía que no se puede permitir que la justicia sea títere del poder político. Lo cierto es que aún no hay un pronunciamiento oficial en respuesta a este pedido del líder de la CONAIE por parte de la bancada de Pachacutic. Así es, vamos a ver qué ocurre entonces con este proceso de juicio político que está tornándose polémico y lleno de denuncias. 7 y 8. Vamos a hablar de otros temas. Una de las contratistas chinas más beneficiadas durante la Revolución Ciudadana habría pagado $1.3 millones en sobornos, y esto, Milton, para el desvanecimiento de glosas, lo que se ha dicho. Desde el desvanecimiento de glosas en la administración del ex Contralor General del Estado, Pablo Celi. Veamos el siguiente reportaje. La contratista china, ejecutora de obras como la plataforma gubernamental, unidades de policía comunitaria y otras emblemáticas de la Revolución Ciudadana, se enreda en escándalos de corrupción que vinculan con exfuncionarios que no han podido esquivar los procesos penales. El vínculo habrían sido los excontralores Carlos Polit y Pablo Celi. Desvanecen las glosas para beneficiar a CAMCE y desaparece un informe con responsabilidad penal a cambio del pago de un soborno a través de una de las empresas del hermano del excontralor Pablo Celi. Me refiero a Esteban Celi. China CAMCE había sido contratada para construir más de una docena de unidades de policía comunitaria. Ejecutó 7 y algunas con problemas. Sobreprecios, no cumplieron con los 14 edificios, apenas 7. Hay graves fallas estructurales en la construcción de los edificios del ECU 911 y también la compañía china pagó sobornos para desvanecer las glosas. Según Fiscalía, los hermanos Pablo y Esteban Celi formaron una fachada empresarial para gestionar los sobornos. Lo cierto es que una asistencia penal internacional entregada por Estados Unidos revelaría parte de la ruta del dinero, más de $1.3 millones entregados como parte de sobornos por esta compañía para desvanecer las glosas de Contraloría. Una primera empresa identificada directamente con el hermano del excontralor. Lo dijo la fiscal general en su comparecencia a la Asamblea Nacional. Una transferencia recibida por $1.335.985, efectuada el 18 de junio de 2019 a consecuencia del desvanecimiento de la glosa, que en este caso no firmó ningún subalterno.
firmó el señor Pablo Celi de la Torre, cuyo ordenante es la empresa China Camp Engineering. Dineros que llegaron tanto a Pablo como a Esteban Celi de la Torre a través de la compañía Legalcont LLC, controlada por el señor Esteban Celi. No obstante, hay otras 2 empresas panameñas identificadas, Rambil Investment y Forban Holding. Este caso de cohecho en el que se procesa a los hermanos Celi, uno de sus familiares y el representante de la firma china Camse, se desprende del no menos escandaloso caso Las Torres, que también involucra al excontralor. Y es que se trata de la empresa china que llegó con el favor de tener contratos sin concurso, que ejecutó menos obras de las contratadas y algunas con defectos. Es la empresa que, según se revela en los procesos, pagó sobornos para quedarse. Fausto Yepes, 24 horas. 7:12 y 12 de los 13 detenidos en los recientes allanamientos operativos del caso ISPOL fueron liberados y tienen medidas sustitutivas. Sí, la Fiscalía no formuló efectivamente cargos en contra de uno de ellos. El director del ISPOL, Renato González, decía y confirmó que una boleta de captura además no se pudo ejecutar, pero con esto pues ya arranca el proceso de instrucción fiscal. Escuchemos lo que dijo el director del ISPOL y también el comandante de la policía. Uno no recibió formulación de cargos y de los 12 procesados se solicitó por parte de Fiscalía la presentación periódica, la prohibición de salir del país y la colocación del dispositivo electrónico. Recordemos que anteriormente en otros procesos quienes han sido sindicados son los directores y hasta directores generales, pero ahora ya se ha accedido al Consejo Directivo. Esperamos que en las audiencias que se están realizando tengan toda la agilidad debida y que no se retrasen más estos procesos por parte de diferentes autoridades judiciales y que se actúe con la mayor firmeza, evitando la impunidad. Momento de contarles lo que marcará la agenda del día de hoy. A las 10 de la mañana se va a realizar una rueda de prensa sobre la firma del convenio Capacitación de Incentivos Tributarios en Cultura y Patrimonio en el Ministerio de Cultura. A las 11:30 habrá una rueda de prensa sobre el concurso de méritos y oposición del sistema registral de la Dirección Nacional de Registros Públicos. Y el día de hoy ya se prevé que el presidente Guillermo Lasso cumpla agenda también en Quito, donde se va a realizar el encuentro empresarial Ecuador-España, a propósito también de que llegó la noche de ayer el presidente Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez. Así es, a las 10:50 será el saludo de bienvenida al presidente del gobierno español en el Palacio de Carondelet. A las 11:30 será una reunión de trabajo con ambas delegaciones. Y ya a las 2:50 habrá un saludo también ya de ambos mandatarios con declaraciones a la prensa sobre lo que ha sido este encuentro durante las horas de la mañana. Sí, recordemos que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llega de Bogotá. Ayer se reunió con el presidente Petro en una reunión en la que el presidente de Colombia hizo una propuesta que lanzó al ciudadanía, lanzó a los narcotraficantes. El narcotraficante que negocie con el Estado no será extraditado. Esto ha causado revuelo en la opinión pública, tanto colombiana como internacional. Y esa estadía de Pedro Sánchez acá del presidente será también aprovechada por el gobierno ecuatoriano, lo decía el canciller, para ahondar en algunos temas, entre ese uno que está tan pendiente, que es la extensión por ejemplo, del visado Schengen a los ecuatorianos. Veremos qué pasa y de aquí, después de esa visita, se va para Honduras el presidente Pedro Sánchez. 7:18 de la mañana les estamos mostrando cómo se mueve la ciudad en este punto del norte de Guayaquil. Es el intercambiador de la autopista Narcisa de Jesús y Francisco de Orellana. Bastante movimiento, pero realmente poco en comparación a lo que ya comenzábamos a ver. Se concentra en este punto del norte conforme pasan las horas, ¿no? 22 grados centígrados a esta hora, un cielo nublado. Quiero confiar en que va a salir el solcito más tardecito, Milton. No tengo nada que decir, ya me quitó todo, hasta la temperatura me quitaste. Pero es que así fue, ayer tú nos contabas cómo estaba Quito, ahora yo te cuento cómo está Guayaquil. La pregunta era, ¿usted sabía dónde queda la lucha de los pobres en Quito? No sabía. Entonces, por eso dije yo todo. Por eso, y ahora les estoy contando la imagen que están viendo, ¿no? Con nuestro dron. Pero ¿sabes qué? Lo que tú notas ahí, ese tráfico era bastante fluido. Bueno, cambia conforme pasan las horas, como te digo, ¿no? Ya en las horas pico el panorama luce distinto. Bueno, 22 grados en Guayaquil es una temperatura bien para empezar el día, ¿no? Sí, ¿O no? Sí.
No, sí, bastante bien, bastante bien. Ya se comienza a normalizar, ya no tenemos presencias de estas lloviznas o garúas que hemos tenido irregularmente, pese a que no es época de eso, ¿no? Bueno, aquí, a diferencia de Guayaquil, el cielo despejado, no hay nubes, pero en cambio hace mucho frío. Así el clima en estas dos ciudades del país. Son las 7:20 de la mañana. Le contamos ahora que un aparente acuerdo entre la gerencia de la Corporación Eléctrica del Ecuador y la contratista china CWE generaría un perjuicio millonario para el Estado. Sí, y esto con el intento de revertir la terminación unilateral del contrato, sanción que pesa sobre la firma china por no reparar fallas en el proyecto Toachi Pilatón. Con Nicolás Andrade al mando de Selec, las cosas parecen complicarse y las denuncias no dejan de llegar. El más reciente escándalo tiene que ver con la contratista china Water Electric CWE, encargada de obras civiles en la central hidroeléctrica Toachi Pilatón. Una serie de incumplimientos por parte de la empresa obligó a la administración anterior de Selec, en marzo del 2022, a terminar unilateralmente el contrato. No solo fueron obras inconclusas. Antes de la llegada de Nicolás Andrade se habían detectado problemas en la obra de la firma china. El reporte técnico daba cuenta de defectos en las pantallas de impermeabilización de la presa, desprendimientos en el túnel de presión, remediación de los asentamientos de la chimenea o desplazamientos de terreno por deficiencias en drenajes. Pero con la terminación del contrato, el Estado generaba la capacidad de ejecutar garantías hasta por $15 millones para subsanar estos problemas. No obstante, la llegada de Nicolás Andrade a Selec supuso un giro favorable a la empresa y con riesgo de perjuicio para el Estado. Primero se rumoraba que la firma china volvería sin sanción alguna y semanas más tarde este aparente acuerdo se imprime en un memorando sobre fase de ejecución contractual y del contrato de obras civiles del proyecto Toachi Pilatón. Y allí se recomienda que se realicen las acciones pertinentes que permitan revocar la resolución de marzo del 2022. En suma, el regreso de la contratista señalada por Contraloría y declarada incumplida sin siquiera responder por las obras inconclusas y los daños no reparados. Aún así, el caso está en manos de la justicia. Hay una acción de protección en trámite. No obstante, y a pesar de las evidencias, en estas últimas horas, Selec emitió un comunicado indicando que la institución se negó rotundamente a dar paso al pedido de revocatoria de los actos desfavorables en torno a la terminación unilateral del contrato. Lo cierto es que la Corporación Eléctrica Ecuatoriana suma otros manejos aparentemente irregulares, para lo cual regresamos un poco en el tiempo. Cuando Nicolás Andrade, en su calidad de gerente de Termo Esmeraldas en 2017, contrató a la empresa Induradia para mantenimiento de calderas. Esta empresa había entregado una póliza de seguro falsificada. Contraloría detectó las irregularidades y el caso derivó en un proceso penal aún en curso. Lo irónico es que con la falsificación de documentos de por medio, Termo Esmeraldas en 2022, con Andrade a la cabeza de Selec, terminó pagando a Induradia por el contrato. Desde hace varias semanas solicitamos entrevista con Nicolás Andrade para saber las razones de los aparentes favores del Estado a contratistas cuestionadas, pero no se ha concretado aún. Seguimos a la espera. Fausto Yepes, 24 horas. T23 y se inició ayer la mesa que marca la mitad del camino del diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena. Y esta es la mesa que está analizando temas relacionados con minería y también con extractivismo. El sector indígena llegó con 4 propuestas, básicamente relacionadas con moratoria petrolera, auditoría de las actividades extractivas, consulta y consentimiento previo, decían ellos, y reformas, ciertas reformas también, pero también con esta postura, dicen ellos, de no a la minería en zonas protegidas, postura con la que concordarían con el gobierno, que estuvo pues representado por el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique. Recordemos que vamos un mes y medio ya de trabajo de las mesas temáticas que se instalaron luego del paro de junio. Hay una sola de ellas que ha logrado un acuerdo ya muy claro. El resto están en negociación, digamos, unos puntos más difíciles que otros. La posición del movimiento indígena, de las organizaciones sociales, defensores del medio ambiente, de la naturaleza y del agua, es no a la minería. El primer acta que se firmó, ahí está moratoria a la explotación o a toda política extractivista.
No estamos en contra de la minería, pero sí quiero llamar a la conciencia de que no debe haber minerías en territorios indígenas y en recursos naturales. No solo que estoy de acuerdo en que no debe haber extracción en áreas de protección hídrica o áreas protegidas, que no es lo mismo, sino que además la Constitución lo prohíbe. Debemos entender que los minerales tienen un rol en este planeta, ¿verdad? Si no los queremos está bien, pero tenemos que también entonces empezar a dialogar cómo sustituir todos estos materiales, ¿no? que son necesarios para la vida. En otro tema, los maestros jubilados del Guayas realizaron un cacerolazo para exigir el pago del incentivo jubilar que el gobierno adeuda a más de 5.000 docentes. Los manifestantes se concentraron en la Plaza San Francisco de Guayaquil, donde iniciaron una marcha hacia la gobernación. El presidente de esta organización plantea al gobierno que considere un alza de presupuesto para cubrir y pagar el incentivo a todos los jubilados. Y además él dijo que muchos de estos jubilados pues padecen de enfermedades catastróficas, discapacidad, otros incluso han fallecido sin haber recibido ese incentivo jubilar por el que ayer salieron a las calles a protestar. TT25, Jorge Yunda, el exalcalde de Quito, asegura que se mantiene firme la candidatura a la alcaldía de la capital, aun cuando solo se espera la ampliación y la aclaración de la suspensión de sus derechos políticos. Y habría que mencionar que él sigue con este proceso, que se fue a inscribir incluso la candidatura, y lo ha hecho porque la resolución del Tribunal Contencioso Electoral todavía no está ejecutoriada, que es también lo que deciden las autoridades del CNE, y por eso pues desde ese organismo electoral se permite el avance de este proceso que ha iniciado Jorge Yunda en busca de la reelección a la alcaldía de la capital. Ahora, Yunda asegura que hubo una injerencia externa en la redacción de la sentencia de los conjueces del Tribunal Contencioso Electoral y eso motivó la nulidad de este procedimiento. Y ahora la defensa de Jorge Yunda está además solicitando un pedido de ampliación. Veremos qué pasa. Lo que les decíamos hace un momento, Colombia suspenderá las extradiciones de Estados Unidos de narcotraficantes que se rindan. Este anuncio lo hizo el propio presidente Gustavo Petro y esto en el marco de una visita de su homólogo español Pedro Sánchez a Bogotá, como ya lo mencionábamos también hace un momento, donde la paz fue el principal tema de este encuentro, pero hay mucha expectativa por esta política de droga que piensa implementar el presidente en Colombia. Escuchemos al presidente colombiano. Vamos a continuar hablando más bien de Colombia, Milton, ¿no? Contarles que desconocidos abrieron fuego también contra la avanzada del presidente Gustavo Petro el día de ayer y esto ocurrió durante un recorrido por la frontera colombo-venezolana. Así es, la presidencia denunció en un comunicado un ataque con armas de fuego de largo alcance a vehículos que se dirigían al municipio de El Tarra para integrar la caravana de Petro. El grupo se desplazaba por una zona rural conocida como San Pablo, a unos 48 kilómetros de la frontera. No iba Gustavo Petro en ese momento, hay que decirlo, dentro de esa caravana, pero cuando fueron interceptados por alrededor de 6 sujetos que trataron igual de detenerlos. Los ocupantes hacían una inspección para una visita próxima que va a realizar el primer mandatario de Colombia en esa región. 7:28, vamos a cambiar de tema, pero les quedamos debiendo el baile, el directo de Gustavo Petro diciendo lo que dijo sobre los narcotraficantes. 7:32, saludamos a Francisco Rochas, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP. Francisco, gracias por acompañarnos. Gracias, Milton. La primera pregunta es sencilla. ¿El veto parcial mixto del presidente de la República le quita la mordaza a la ley de comunicación o no? Digamos, tiene este veto algo que ya ha hecho este presidente cuando envió a consulta a la Corte Constitucional. Tiene un bloque que es de un articulado, quizá el más duro frente a la libertad de expresión, que va a consulta a la Corte Constitucional y a su resolución. Y el otro bloque, que serán unos 33 artículos, que deberá ir con un veto de conveniencia, que así se llama, sobre textos sustitutivos a lo aprobado por la Asamblea. Pero realmente el bloque de 17 artículos que va a la Corte Constitucional son los que no solo violaban la Constitución, los tratados internacionales, sino que adicionalmente nos permiten,
primero, tener 30 días más para que la sociedad debata esto, porque la Corte Constitucional va a conocer este veto parcial mixto y entonces, luego de que ésta conozca, pasará a la Asamblea. En la Asamblea cuentan los votos y esa era la mayor preocupación que como medios de comunicación teníamos respecto a que en este momento político estaban usando la ley de comunicación como lo hicieron al haberla aprobado con informe de minoría, que podía en este momento jugar a tener una mayoría y demostrar poder como ya lo han hecho en otras ocasiones. Por ese tema político justamente, Francisco, era quizá lo más en lógica pensar que lo que se debía hacer era un veto total. Pero por el tema político, porque veto total pedían los gremios, los diferentes gremios de comunicación, la misma ADEP, AER, etcétera, pedían al presidente un veto total. ¿Ustedes confían en que el veto parcial va más por el camino político de buscar evitar conseguir los votos que ratifiquen el texto original? Y bueno, tiene una estrategia, siendo como es una atribución del presidente y del gobierno nacional, tiene una estrategia. O sea, este grupo del veto parcial que va a que pueda ratificarse o allanarse la Asamblea Nacional pasa por los votos que se pueden tener. Y lo de la Corte Constitucional, que digamos es lo novedoso y que esperamos que la Corte los resuelva en virtud de sus sentencias y de las sentencias internacionales. Pero en la Asamblea bien podrían, porque además así hemos visto que está funcionando la nueva mayoría, llegar a 92 votos. Parecería que este momento, y esperamos que el gobierno y los asambleístas de gobierno, más otros sectores políticos que creen en la democracia, que creen en la libertad de expresión, puedan conseguir que no se ratifiquen y que adicionalmente a no ratificarse, si es que es posible, allanarse al veto y si no, no se allanan. Con lo cual queda este espacio de, si no hay ratificación y no hay allanamiento, entra en vigencia la ley con el veto parcial y eso nos aclaró el día de ayer el secretario jurídico de la presidencia. Buenos días, Francisco. Bueno, y el gobierno prefirió correrse ese riesgo. Decían que era lo recomendable políticamente ir a este veto parcial mixto, pero esta decisión que toma el Ejecutivo elimina totalmente esos temas que eran considerados sensibles dentro de la ley tal y como la había plasmado la Asamblea Nacional. Liz, buenos días. No la elimina, la pone en 30 días a discusión. Lo que hay que pedirle a la sociedad y a los sectores políticos es que tengamos conciencia de que esta no es una ley ni de periodistas ni de medios. Es una ley de libertad de expresión, en donde se intenta penalizar la opinión. En donde fíjese usted que el artículo 17 de la ley aprobada por la Asamblea dice que el Estado garantizará la verdad. Uno dice, ¿cuál verdad? La verdad de quien ejerce el poder político en ese momento, y después le quieren dar, transformando además a la Defensoría del Pueblo, un tratamiento de oficina de juzgamiento de la opinión. Y no solo que ya hay inconformes con haber aprobado eso, sino que ya hay legisladores que demandan a la Defensoría del Pueblo para que comience a juzgar a los periodistas. ¿Por qué? Con el delito de opinión. Entonces, esto va en contra de los estándares internacionales, en contra de las propias sentencias de nuestra Corte Constitucional, que aspiramos que ahora que tiene este bloque de 17 artículos sobre los que realmente pesaba o le convertía la ley Mordaza, se pueda pronunciar sobre su inconstitucionalidad. Y a eso iba mi pregunta, Francisco, porque dentro de estas objeciones parciales que hizo el presidente Lasso, el Ejecutivo, por ejemplo, suprimen esa participación que se le daba a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, se modifica la composición de ese Consejo de Comunicación y hacia allí era mi inquietud, ¿no? Si es que del lado periodístico a través suyo consideran que se tomó una buena decisión al objetar parcialmente en este sentido esas medidas que están hoy contempladas en la ley. Si eso da más garantías al ejercicio periodístico. Siempre somos un conflicto para quien ejerce el poder. Periodistas y medios de comunicación somos una piedra en el zapato de quien ejerce el poder más allá de lo ideológico. Solo que ahora a ese problema que se puede tener por discrepancias, porque investigamos, por todo, se suma la parte ideológica que es el control de la información y del pensamiento. Y en este sentido, creo yo,
al dividir estos dos bloques si hay un esfuerzo de demostrar que se quiere respetar la libertad de expresión. El veto total nos llevaba a esperar un año a que las fuerzas políticas o la composición actual de la Asamblea cambien. Yo esperaría que sí, que en un año cambien las cosas, pero la estrategia del gobierno es, me parece, ir a que no tengan votos ni para ratificarse ni para allanarse y que la Corte Constitucional resuelva en derecho. Ahora tenemos ahí tenemos un problemito con el micrófono del Milton, Francisco, pero a usted lo he escuchado todavía un poco escéptico en ver qué es lo que va a pasar en cuanto a lo que vaya a resolver la Corte Constitucional por un lado y luego pues la Asamblea por su parte, cada uno en lo que le compete, ¿no? Pero ayer el gobierno a través de Fabián Pozo, que explicaba el porqué de la decisión, se mostraban muy seguros. Ellos decían la Corte Constitucional va a frenar esta ley Mordaza con sus decisiones basándose en lo que dicen organismos incluso internacionales. Ellos tienen esa certeza. Usted, como le decía, lo noto quizás un poco más escéptico en ese sentido, sí. No tan confiado de que pueda... le diría más, y yo le diría más que certeza, que no podemos... Yo tengo la esperanza de que la Corte Constitucional, ya que se ha pronunciado en el caso Lahore, en el caso de Vistazo y en otros casos sobre libertad de expresión, ratifique esos principios que tienen. Pero además hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso El Universo, Palacios, ¿no es cierto? Y sobre otros casos que ya están resueltos. Esa jurisprudencia, si tiene peso en la actual Corte, donde hay magistrados, empezando por el presidente Ali Lozada, Enrique Herrería, hay gente, su vicepresidenta, hay juristas que no es la Corte Cervecera, por lo tanto nos pueden generar la esperanza, porque la certeza no tenemos, la esperanza de que actuando en derecho esto puede pasar y van a ser declarados el bloque más duro de la ley como inconstitucionales. Ahora sí, ya se me apagó el micrófono, parte de la mordaza. Parte, sí. Bueno, hasta me olvidé lo que iba a preguntar. Era, la gente puede pensar, ustedes los periodistas lo que no quieren es que les controlen, que tener una ley, quieren hacer lo que quieren. Por eso yo te pedía, Francisco, hace un momento cuando no se me escuchó, ¿cuál es la parte fundamental por la que se arma la polémica? La parte ideológica de la ley de comunicación que busca el control de los medios de comunicación para que no digan lo que le molesta al poder de turno. La parte esencial es aquella en el Estado garantiza la verdad, la una. La otra, que podrán ser juzgados por el Código Civil u otras leyes. ¿Cuáles son las otras leyes? El Código Penal. Para que quede claro. Entonces, no hay formas, no es que si no nos controlan no estamos sujetos a la ley. No. Sí estamos sujetos a la ley. Pero claro, una calumnia es una calumnia. Dicha en un medio de comunicación, es calumnia. Y eso está ya legislado. Sobre lo que podemos hacer los periodistas y los medios de comunicación, hay una vasta legislación en el país. Lo que no hay es una puntualización, o sea, ¿qué le molesta al poder? Que hagamos una opinión sobre qué creemos de la Asamblea. Bueno, nos van a tener que enjuiciar al 93% de los ecuatorianos porque tiene una opinión muy baja de la Asamblea Nacional. Eso es lo que decía, esta entrevista no sería posible, a menos que sea con verdadero y falso. Y claro, pero además eso nos van a sancionar después. Después de nuestra conversación van a decir, sanciona a Teleamazonas por haberme permitido hablar y sanciona a Francisco Rocha por pensar lo que piensa. Y sanciona a Milton Pérez por preguntar tonteras. Y bueno, por preguntar eso que es malicioso. Así es. Y pernicioso para alguien, ¿no es cierto? Ahí está, le callaron el micrófono porque todo eso es hacer una película, ¿no es cierto? Y Milton, no es una ley, es para periodistas y medios, es una ley
de libertad de expresión, y ese es un derecho humano consagrado en todos. Gracias, Francisco. Francisco Rocha, presidente de la AED. Vamos a una pausa. Bienvenida en este espacio ahora el economista Alberto Acosta Burneo, ya está en nuestros estudios. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Economista, empecé por algo que preocupa y llama la atención. Han pasado 2 meses desde esos 18 días de movilizaciones en el país y sin embargo el riesgo país sigue subiendo. Esta semana está por encima de los 1.500 puntos. ¿Qué lleva a que siga subiendo cuando aparentemente la situación y en el país pues ha vuelto a la calma? Bueno, hay temas de fondo. Primero, las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. En el Ecuador aumentan las presiones por subir el gasto público. Las manifestaciones demuestran, y de hecho las manifestaciones le costaron al país una elevación permanente del gasto público de casi 500 millones de dólares por aumento de subsidios, entre otros factores. Y hay temas coyunturales como es el entorno internacional. Un precio del petróleo que está descendiendo, eso afecta a las finanzas públicas, y ahora la previsión de elevación de tasas de interés en Estados Unidos. Se está hablando de una posible elevación mucho más fuerte que las anteriores en los siguientes días, y eso tiene un impacto para el Ecuador, porque en unas finanzas públicas que no están garantizadas su sostenibilidad, el que suba la tasa de interés significa que las opciones de financiamiento van a ser más costosas y más reducidas. Ahonda los problemas de sostenibilidad, porque el Ecuador lamentablemente todavía depende del endeudamiento, es un adicto al endeudamiento, y el que sea más costoso el endeudamiento lo único que hace es reducir las opciones de financiamiento futuras. Ahora, lo segundo es casi que se escapa de las manos porque dependemos, como usted dice, de situaciones externas, ¿no? Pero lo primero tiene que ver con esa confianza que genera el país en poder cumplir sus obligaciones también. Ahora en diciembre termina este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero por ejemplo el ministro de Finanzas decía en este espacio que están en conversaciones y que se garantiza el respaldo de estos organismos multilaterales de crédito para el 2023. Lo que hay que estar muy claro es que la opción de un acuerdo con financiamiento a partir del próximo año ya no existe, porque el Ecuador ya ha usado todo el cupo disponible en los organismos multilaterales. El Ecuador va a tener que hacer lo que debió haber hecho siempre, que es trabajar por el lado del gasto. Las finanzas públicas son insostenibles no porque falten ingresos, es porque sobran gastos, gastos innecesarios, gastos inútiles, gastos excesivos que no le agregan valor al ciudadano. Entonces el desafío el próximo año es importante, porque ya no tenemos al FMI y a los multilaterales para que nos presten dinero y el Ecuador tiene que buscar otras fuentes de financiamiento. Y con el riesgo país al nivel actual, el mercado de capitales no es una opción. El acuerdo con el Fondo Monetario decía el próximo año pueden ir al mercado de capitales y colocar alrededor de 2.000 millones de dólares en bonos. En las situaciones actuales eso no es posible y tendrá que sustituirse esa fuente de financiamiento por un trabajo por el lado del gasto. Empezar finalmente a controlar el gasto y la calidad del gasto para que las cuentas fiscales vuelvan a ser sostenibles. Hola, economista, buenos días. Hablemos un poco del tema del empleo. Hay indicadores que todavía alertan y alarman sobre la situación del desempleo en el Ecuador. El gobierno en días pasados emitió un boletín que decía el año pasado se recuperaron 94.000 personas salieron del desempleo en el último año, ese es el titular. Pero, ¿qué empleos consiguieron? Es la pregunta. Y la situación del empleo es preocupante porque si bien por un lado vemos indicadores que dicen las ventas ya superaron los niveles prepandemia, incluso ajustándolas por inflación, la realidad es que el mercado laboral no se ha recuperado y todavía no retorna a los niveles prepandemia. Al día de hoy tenemos un empleo adecuado que corresponde alrededor del 32% de la población económicamente activa. Antes de la pandemia era algo superior al 38%. Entonces, el desafío por el lado del empleo es muy grande y hay que entender qué está detrás. ¿Por qué si las ventas ya volvieron a niveles prepandemia, por qué el empleo no lo hace? Y ahí la respuesta está en la inflexibilidad y el manejo político de los salarios. Seguir subiendo salarios con objetivos políticos que puede contentar a algunos, aquellos que pueden conservar su empleo, pero vemos que limita la generación de nuevos empleos adecuados. Entonces, el empleo que está creciendo es un empleo inadecuado. Un empleo que no gana al menos el salario básico y que no trabaja al menos las 40 horas semanales. Ahora, si es que las ventas subieron a niveles prepandemia, como aseguran, ¿por qué el país no llega a salir de los niveles prepandemia? Según la CELAC, las proyecciones de crecimiento en 2022 todavía nos ponen dentro del grupo de países que no recuperamos los estándares de 2019 antes de que empiece la pandemia. Bueno, primero vemos que hay un factor interesante. Suben las ventas, pero todavía el Producto Interno Bruto no supera los niveles prepandemia. Es decir, había una reducción en las utilidades, en los salarios,
que se ven reflejados en este Producto Interno Bruto menor. Entonces, hay un gran desafío todavía, y por el lado del mercado laboral, el desafío es mayor porque hay que trabajar, las empresas se acostumbraron, aprendieron a trabajar con menos empleo. Durante la pandemia se hicieron ajustes muy costosos. El ajustar la nómina para una realidad, por ejemplo, de ventas que cayeron muy fuertemente durante la pandemia, costó muchísimo dinero. Las empresas no van a ampliar sus nóminas fácilmente, sabiendo todo el esfuerzo y los costos que tuvo achicarse. Entonces vemos que el entorno, lamentablemente el entorno legal, es un entorno que desincentiva la creación de empleos adecuados. Por eso es que es tan urgente cambiar ese entorno legal. Tenemos que agregarle algo de flexibilidad, ver las mejores prácticas internacionales, no hay necesidad de inventar nada. Tenemos que entender que necesitamos copiar lo que funciona en el mundo y generar una legislación que sea amigable para la generación de empleo. Ojalá que los políticos lo entiendan, porque lamentablemente con el bloqueo absoluto que existe, los únicos que pagan la cuenta son los ciudadanos que no logran conseguir un empleo adecuado. Ahora, pero claro, para dinamizar esa economía, reactivarla a los niveles de la prepandemia, el gobierno tenía este reto de generar empleos, pero también de atraer inversión, porque esa inversión pública y privada sufrió un terrible impacto con la pandemia en el 2020. Sin embargo, en el 2021 el gobierno decía, hemos cumplido la meta de atraer, de este monto que buscaban atraer de inversión extranjera sobre todo, pero ese dinamismo se perdió desde el primer trimestre de este año. ¿Por qué? Bueno, vemos que la inversión cayó fuertemente de 2018 para acá, la inversión total en la economía, la inversión privada cayó también fuertemente, y la inversión es el motor del crecimiento económico, es el motor del incremento de la producción y es la base para la generación de nuevos empleos. Sin inversión no hay ese crecimiento económico. Vemos que la inversión gradualmente está comenzando a recuperarse, pero está a niveles muy lejanos de lo que fue prepandemia. Y por eso el desafío es también incentivar esas inversiones. Y vemos como lamentablemente hay inversiones tan importantes como el sector petrolero, donde las trabas a nivel de los mandos medios no permiten que siga avanzando la inversión. Inversionistas interesados en invertir, porque aquí hay que estar muy claros. No, el problema no nace de que nadie quiere invertir en el Ecuador. El problema es que las inversiones que se quieren realizar tienen que enfrentarse a una infinidad de trabas, de permisos y de una agenda paralela que lleva sobre todo los mandos medios, en donde dicen hay sectores en donde el sector privado no tiene que participar, a pesar de que el gobierno diga voy a duplicar la producción petrolera, por ejemplo, con capitales privados. Quienes manejan ese tipo de inversiones y quienes tienen que dar los permisos, dicen no, eso tiene que ser solo con capitales públicos. Entonces al final del día hay una desalineación y un exceso de trabas que afecta no solo al tema petrolero, sino a la inversión en general. Pero eso por un lado, pero también cómo juega dentro de eso de ahí esta crisis de institucionalidad que está también atravesando el país, ¿no? Lo político, cómo llega a repercutir, por ejemplo, en esa seguridad o inseguridad jurídica que se crea también. Bueno, el país lamentablemente tiene una fama de inseguridad jurídica, de cambio permanente de reglas, de irrespeto al Estado de Derecho. Lo que ha sucedido, estas amnistías que se declaran de repente, los delitos no son delitos. Eso al final del día agrega mucha incertidumbre para el entorno de inversiones y hace mucho daño, hay que estar muy claros. Si a eso le sumamos todo el exceso de trámites, de permisos engorrosos, de trabas que se ponen de un sector público que no decide, funcionarios públicos que se conservan en su puesto haciendo poco, porque al final del día se les mide solamente por lo que hacen y no por lo que dejan de hacer. Y a eso sumamos problemas de competitividad, un país que se encareció, una legislación laboral excesivamente inflexible. Todo eso es un cóctel que hace que la inversión no sea atractiva en el país. Entonces los inversionistas lamentablemente invierten en países vecinos de manera importante, pero de manera tradicional, esto no es algo nuevo, sino de manera tradicional, se saltan el Ecuador. Y el Ecuador tiene la inversión extranjera como una proporción muy pequeña del tamaño de su economía, teniendo un potencial para recibir inversiones enorme. Bueno, Vista, un tema final, y le quiero hacer esta pregunta, a lo mejor esté fuera de tono y sea quizás hasta fácil responder, pero le prometo que recoge lo que piensa mucha gente que me ha preguntado, y yo mismo, en el tema de los combustibles por la caída del petróleo. ¿Por qué la gasolina en el Ecuador, cuando cae el petróleo, solo baja 7 centavos y en Estados Unidos baja más de $1? Bueno, aquí hay dos temas. Por un lado, la fórmula de fijación de los precios de los combustibles no es en base al petróleo, sino en base a los combustibles, y son dos mercados distintos. Aunque están relacionados, la realidad hemos visto que el petróleo ha caído más rápido que los combustibles a nivel internacional. Entonces no se mueven en paralelo exactamente. Entonces hay un primer tema. Un segundo tema es de esa caja negra de Petroecuador.
Una empresa pública que no tiene balances auditados ya por varios años, en donde no podemos conocer sus niveles de eficiencia, o mejor dicho, de ineficiencia, y al final del día ese monopolio estatal que le hace daño a los ciudadanos, porque en la práctica, a pesar de que se ha tratado con ciertos cambios recientes de decir puede haber competencia, pero en la práctica no hay ningún otro actor que esté ofertando combustibles internamente, que esté compitiendo vía mejores precios, y tenemos que los ciudadanos pagar por esas ineficiencias que tiene Petroecuador y por ese mercado cautivo que no se ha logrado eliminar. Esos son algunos de los temas importantes que hay que cambiar en beneficio de los ciudadanos. Competencia en el mercado energético. Claro. O sea, también estamos pagando combustible caro por la corrupción y la inoperancia del estatal de petróleos. También, entre otros factores, también por el tema de cómo se fijan los precios, tienen un rezago. Pero también hay que estar muy claros, hay problemas de ineficiencia y que no se transparentan esas cifras. Y claro, no hay interés en transparentarlas, mucho mejor que no haya ni siquiera balances auditados y que los ciudadanos no podamos conocer todos los costos de Petroecuador y sobre todo que no haya una empresa competidora que pueda hacer las cosas de manera más eficiente, porque en ese momento, cuando haya competencia, podremos saber y se descubrirán todas las ineficiencias y podremos ver por qué Petroecuador cobra más caro que una empresa competidora. Pero para eso necesitamos abrir el mercado petrolero a la competencia. Gracias, economista. Sí. ¿Algo decías, Gracias. Milton? No, sí, gracias también. Gracias, economista, por haber estado con nosotros. Buen día. Esta mañana. Con esto ya estamos concluyendo, Milton y amigos, pero no sin antes dar una información que la publica Primicias, y es que la policía desarticuló a 18 integrantes de la banda de Los Choneros y Los Águilas en un operativo realizado en la madrugada de este jueves 25 de agosto. La información en el portal Primicias, también publicada por Fausto Salinas, comandante de la policía. Así es, lo publica el general Fausto Salinas. Dice serían presuntos causantes de 15 muertes violentas y 23 tentativas de asesinato. Buen golpe. Y que se sigan dando los golpes a estos grupos que mantienen en zozobra al Ecuador. 7:57. Tenemos que terminar. Ya vienen las noticias locales. Contigo al mediodía, conmigo en la noche. Tengan buen día. Nos vemos. Lo has dicho todo. Hasta mañana. ¿Alguna vez? Pues.